Los temas que se van a tratar en esta sesión va a ser primero una introducción, que se va a tratar de cómo se produce la energía, ¿no? Vamos a hablar sobre la ley de Ohm, las fuentes AC y DC. Vamos a hablar de del triángulo de potencia y algunos fundamentos sobre motores eléctricos, ¿no? Que pueden ser de corriente continua, de corriente alterna, y pues ya lo veremos en la sesión. Bien. Primero, ¿no? Como introducción, ¿de dónde proviene la energía eléctrica? ¿O cómo es que se genera, ¿no? Lo que todos tenemos en nuestros hogares, ¿no? La energía que llega a las fábricas, a las empresas, ¿no? Que puede ser monofásicas, ¿no? Que pueden estar compuestas por solamente líneas o con líneas y neutros. ¿De dónde proviene? O cómo se genera, pues, existen muchas formas, pero vamos a hablar tres formas. Las tres formas más conocidas, ¿no? La primera es mediante una central hidroeléctrica. Como podemos observar en la imagen, se va a utilizar lo que viene a ser un generador, ¿no? Este generador va a girar cuando el agua va a fluir a través de la turbina, que se encuentra en la parte de abajo. Este generador va a producir lo que viene a ser el voltaje y la energía que va a pasar a un transformador, el cual va a elevar la tensión. Viene a ser un transformador elevador. Esta tensión elevada, que son de miles de voltios, va a pasar a través de todo, en este caso el tendido eléctrico, y va a llegar a una estación transformadora, una central eléctrica, que lo que va a hacer es reducir el voltaje, va a reducir el voltaje al voltaje que nosotros utilizamos, ¿no? Ya sea 220, 380, ¿no? Y demás. Aquí se utiliza pues un transformador reductor. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma viene a ser mediante la energía eólica. Aquí se va a utilizar el viento va a hacer girar lo que viene a ser las hélices, ¿no? Pero, ¿qué tiene de común con el otro? Tiene en común que ambos presentan un generador. Este generador va a ser que va a producir la corriente y va a entrar a una estación que va a procesar la energía y luego se va a distribuir en las ciudades, ¿no? La energía eólica no es muy común en Perú. Esto se ve más en Chile, por ejemplo, ¿no? Es un país donde se utiliza bastante la energía eólica. Otra forma de producir la energía eléctrica es mediante una central nuclear. Aquí, pues, existen procesos químicos donde se va a calentar, en este caso un líquido, el agua, y se va a generar vapor. Este vapor va a pasar a gran presión a través de las tuberías y va a hacer girar una hélice. Es lo mismo, o una turbina, más o menos, ¿no? Y esta turbina va a estar acoplada a un generador y el proceso se repite. Entonces, ¿qué tienen en común? Estas tres formas de generar la energía es que presentan un generador en la central hidroeléctrica, en la producción con energía eólica y en una central nuclear. Todos tienen un generador acoplado a una turbina, ¿no? Ese es el principio para nosotros poder generar la energía eléctrica. Y de ahí, lo demás es lo mismo, ¿no? Pasa por un transformador elevador, se distribuye y luego llega a otra central donde reduce el voltaje al requerido por nosotros, en este caso. Bien, esa es una introducción, ¿no? De dónde proviene y cómo se genera la energía eléctrica. Ahora vamos a hablar de la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Aquí tenemos a este personaje, ¿no? Y antes de hablar de la ley de Ohm, vamos a ver unos conceptos previos, ¿no? Primero, ¿qué es la corriente? Bien, la corriente viene a ser el flujo de electrones, ¿no? A través de un conductor. O también el cambio de carga respecto al tiempo. Un cierto número de electrones va a fluir a través del cable, ¿no? Y esto va a ser pues la corriente eléctrica. Esta va a existir de dos tipos, puede ser de corriente
corriente directa o de corriente externa. Bien, corriente directa se va a mantener estable y corriente externa va a variar, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Luego de eso tenemos la tensión, también llamada voltaje o diferencia de potencial. Esto de aquí viene a ser la energía que va a requerir mis electrones para que se puedan desplazar a través de un conductor medio. Bien, si tenemos un menor voltaje, va a mover menos electrones, y si tenemos un mayor voltaje, va a tener la capacidad de mover más electrones. Esto también va a tener dos tipos: el voltaje continuo y el voltaje alterno, ¿no? El cual la polaridad se va a alternar, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y aquí se va a mantener constante, positivo, nada. Luego de eso vamos a tener otro concepto, que es la resistencia. Este concepto es muy importante, ya que nos va a servir a nosotros a la hora de poder dimensionar un cable, en este caso el calibre de un cable o un alambre, ¿no? Pero ¿qué viene a ser la resistencia? La resistencia viene a ser la propiedad que va a tener un material para oponerse al paso de la corriente o al flujo de carga eléctrica, ¿no? Esta resistencia, esta propiedad de los materiales va a variar dependiendo del tipo de material, ya sea plata, cobre, aluminio, oro, ¿no? Tenemos ahí su resistividad, ¿no? Y como podemos observar, aquí la plata es uno de los mejores conductores, ¿no? 1 por 64 por 10 a la menos. O sea, sale algo de 0.00000 y otro numerito más. O sea, prácticamente cero, su resistencia es cero. O sea, la corriente va a poder fluir libremente a través de un conductor, en caso fuera de plata. Pero el que más se utiliza es el cobre. El cobre va a presentar 1.72 por 10 a la menos 8 de resistividad, ¿no? Esto es ideal, ¿no?, para el flujo de la corriente, ¿no? Y ahí tenemos otras variaciones, como el aluminio, y luego tenemos los aislantes, que como podemos observar, el papel, por ejemplo, va a tener una resistividad de 10 a la 10, o sea, es una resistividad enorme, una resistencia muy grande. Entonces la corriente no va a poder fluir por el papel en este caso, ¿no? La mímica, el vidrio, mucho más, el teflón, mucho más, ¿no? Estos son aislantes. Bien, aquí tenemos la fórmula de la resistencia, donde nos dice que mi valor de resistencia viene a ser igual a la resistividad de mi material, que puede ser cualquiera que está aquí en la tabla, multiplicado por la longitud, en este caso puede ser de mi conductor o de mi cable, dividido entre el área transversal. Cuando hablamos del área transversal nos referimos al grosor que va a tener el cable, ¿no? Como por ejemplo tenemos los números de cables 4, 8, 12, 14, 16. Esos de ahí van a presentar una cierta área transversal que se va a especificar en su hoja de datos, ¿no?, que está en milímetros cuadrados. Nosotros, al utilizar esta fórmula, vamos a poder determinar cuánta resistencia va a presentar mi conductor eléctrico, ¿no?, cuando éste tenga una cierta longitud. Y así poder determinar, por ejemplo, cuánta caída de voltaje se va a producir. Mientras más largo sea mi cable, la resistencia va a ser mayor. Y por ser mayor va a producir una caída de voltaje mayor. Pero si el área de sección transversal es mayor, la resistencia va a ser menor. Es una relación inversamente proporcional, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, para solucionar una caída de tensión, puedo aumentar la sección transversal de mi cable, ¿no?, y la resistencia del cable va a disminuir, haciendo que pase de una mejor forma la corriente, ¿sí? Esto de aquí es muy importante. Aquí tenemos algunas formas, ¿no?, algunas presentaciones de cómo viene la resistencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las resistencias de carbón, tenemos otros tipos, resistencias de precisión, son de color azul, igual el mismo modelo, pero color azul, son mucho más precisas. Tenemos de
de alambre, como por ejemplo aquí, y cada una va a presentar lo que viene a ser unos numeritos, una nomenclatura, la cual te va a indicar su valor, ¿no? Al igual que aquí, para nosotros poder conocer el valor de esta resistencia, tenemos que guiarnos de su código de color. ¿Bien? Digamos. Ahora vamos a hablar de la potencia, ¿no? La potencia viene a ser, pues, energía. En resumen, es energía, una cierta cantidad de energía que se va a dar en un cierto determinado tiempo, ¿no? Esta energía se va a entregar a mi circuito, ¿no? Y esa potencia que se entrega a mi circuito tiene que ser la potencia que va a tener que consumir. Eso es lo que se llama el principio de conservación de la energía. La energía no va a aumentar ni disminuir, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí se va a perder energía como a través de calor. La resistencia va a va a disipar una cierta parte de mi energía a través del calor. Se transforma en otro tipo de energía. ¿Sí? La tenemos, ¿no? Que la potencia entregada por la fuente viene a ser igual a la potencia consumida por la carga. La fuente me entrega una cierta cantidad de potencia y mi carga tiene que consumir esa cantidad de potencia que me va a suministrar mi carga. Aquí tenemos, ¿no?, algunos cálculos, por ejemplo, para la potencia entregada es el voltaje de mi fuente multiplicado por la corriente que fluye a través de mi circuito, y para hallar la potencia consumida es el voltaje multiplicado por la corriente, ¿no? El voltaje en mi carga en este caso, ¿no? Bien. Y con estos tres conceptos, bueno, con estos conceptos corriente, tensión y resistencia, podemos hablar ya sobre la ley de Ohm, ¿no? Que viene a ser una relación entre estos tres términos, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Establece que la tensión V a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Bien, aquí tenemos lo que viene a ser algunas variaciones. Bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Si nosotros tapamos lo que viene a ser el voltaje, o sea, imaginemos que queremos hallar el voltaje. Si queremos hallar el voltaje, ponemos un dedo encima de la B y que nos queda abajo IR, y viene a ser I por R. Si queremos hallar la corriente, tapamos la corriente y que nos queda B sobre R. Si queremos hallar la resistencia, tapamos la resistencia y que nos queda B sobre I, o sea, voltaje entre corriente. Estas son las tres formas en las cuales se puede representar la ley de Ohm, ¿no? Esta va a tener variaciones, obviamente, ¿no? Pero esta es la base para poder entender cómo funciona, en este caso, un circuito eléctrico. Aquí tenemos un dibujito, ¿no? El voltaje que se empuja a la corriente, ¿no? Y los ohmios o la resistencia va a impedir que se pase. Luego, dentro de la ley de Ohm vamos a tener algunas propiedades, ¿no? Como de las resistencias. Las resistencias pueden estar en dos configuraciones, hasta más, pero estas son las principales. Puede ser la configuración en serie, ¿no? Y la configuración en paralelo. Cuando tenemos en serie, como podemos observar en la imagen a la derecha, lo único que se va a hacer es sumar las resistencias, ¿sí? Se suman las resistencias y me va a hallar una sola resistencia, que viene a ser la resistencia equivalente. ¿Qué otras características podemos ver en este circuito? Una característica es que la corriente que va a fluir siempre va a ser la misma, ya sea en la resistencia número 1 y en la resistencia número 2. La corriente es la misma en todo el circuito, pero el voltaje va a cambiar. El voltaje va a ser diferente tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 2, ¿sí? Pero la suma de estos dos voltajes me tiene que dar mi voltaje de la fuente. Esta es una característica de un circuito en serie, ¿no? Que la corriente es la misma en todo el circuito, pero el voltaje varía dependiendo de la resistencia. Y aplicando lo que viene a ser, ¿no? El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si quiero hallar el voltaje en mi resistencia, tengo que multiplicar la corriente, que es la misma que fluye en todo el circuito, por el valor de mi resistencia, ya sea 1 ohmios, 250, 1K, 2K, y ahí me va
hallar cuánto voltaje está consumiendo mi resistencia número 1, al igual que en la resistencia número 2. Aquí están. Y si tenemos muchas resistencias en serie, lo único que hacemos es sumar, ¿no? R1 más R2 más R3 hasta R1, ¿no? Hasta una resistencia en esto. Esto es en el caso de las resistencias en serie, ¿no? Si tenemos una resistencia, por ejemplo, aquí de 10 y aquí de 20, ¿cuál es mi resistencia equivalente? 10 más 20 es 30. Nada. Luego tenemos las resistencias en paralelo. Cuando tenemos las resistencias en paralelo, para nosotros poder hallar la resistencia equivalente, ¿no? Que se observa aquí, un momentito. Ya, ahora sí. Si nosotros queremos hallar nuestra resistencia equivalente, lo que tenemos que hacer es sumar las inversas de los valores de mi resistencia. Sumamos las inversas, ¿no? Y esto se observa aquí. Por ejemplo, tenemos, si una resistencia que se encuentra paralelo es R1, lo que sumamos, o lo que vamos a hacer para sumar, vamos a hacer 1 sobre R1, o sea, su inversa. Para R2 sería 1 sobre R2. Y para la resistencia equivalente también su inversa, 1 sobre la resistencia equivalente. Nosotros al aplicar esto de aquí, vamos a poder hallar la resistencia equivalente. Bien, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que este de aquí es 3 y esta resistencia vale 6 ohms, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? Si yo quiero hallar mi resistencia equivalente, sería 1 sobre mi resistencia equivalente, menos ser igual a 1/3 más un 6, ¿no? Y esto de aquí ya todos sabemos, ¿no? La X sale 6, 9, 9 arriba y abajo nos queda 18, ¿verdad? Y esto es igual a 1 sobre mi resistencia equivalente. Cambiamos de posición y me queda que 18 sobre 9 es igual a mi resistencia equivalente. ¿Y cuánto es 18 sobre 9? Es 2. Entonces, 2 ohms. Entonces mi resistencia equivalente viene a ser 2, ¿no? Y aquí, este sería 2 ohms. Un ejemplo pequeño, ¿no? Bien. Bien. Ya. Ahora, cuando tenemos muchas resistencias en paralelo, la idea viene a ser la misma. La idea viene a ser la misma. Simplemente sumamos todas las inversas de las resistencias. Nada más. ¿No? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente, ¿no? Ah, y ahora, ¿qué características presenta, no? Así como en... ¿Qué características presenta así como en las resistencias que habíamos visto en serie? La característica principal que presenta esta es que el voltaje en cada resistencia va a ser el mismo que el voltaje de mi fuente. Si mi fuente viene a ser, por ejemplo, de 24 voltios, cada resistencia va a tener un voltaje de 24 voltios. Esto es lo que se cumple cuando las resistencias están en paralelo. Ojo, aquí no tiene que haber ninguna resistencia. Si hay alguna resistencia ahí, este circuito ya no viene a estar en paralelo. Tiene que ser así. Paralelo, paralelo. Y nada entre ellos. Otra característica es que la corriente en cada resistencia va a ser diferente. Y esta corriente va a depender del valor de mi resistencia. O sea, mi fuente me va a entregar una corriente inicial. Y esta corriente inicial se va a dividir en dos por cada rama de múltiples, ¿no? Una I1, como se presenta aquí, y una I2. Pero la suma de mi I1 más la suma de mi I2 viene a ser igual a mi I total, ¿no? Esta es una característica
que va a presentar mi circuito en paralelo. Bien, a ver un momentito, por favor. Bien, continuemos con la clase. Eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser los tipos de carga, ¿no? Existen tres tipos de carga, las cuales son la carga resistiva, la carga inductiva y la carga capacitiva. Cuando nosotros hablamos de una carga resistiva, estamos refiriéndonos a simplemente una resistencia, ¿no? Una resistencia eléctrica, ¿no? Cuando hablamos de una carga inductiva, nos estamos refiriendo a una bobina o también llamada un inductor, y una carga capacitiva, nos estamos refiriendo a un capacitor o también llamado condensador. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros aplicamos lo que viene a ser una corriente alterna AC, ¿no? A una carga resistiva, ¿qué va a pasar? Que mi corriente y mi voltaje van a estar en paz. O sea, van a estar los dos oscilando al mismo tiempo. ¿Sí? Esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en una bombilla. Una bombilla, ¿no? En una plancha, la plancha, ¿no? De una plancha eléctrica y demás dispositivos. No solamente pasa corriente y voltaje y esto calienta, ¿no? Y se genera el calor también en una olla arrocera, por ejemplo. Las ollas arroceras también presentan resistentes que se calientan, ¿no? Y esto hace pues servir de comida. Y cuando hablamos y cuando nos referimos a una carga inductiva, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando le suministramos alterna? Lo que va a pasar es que la corriente se va a atrasar respecto al voltaje, ya que mi bobina, mi inductancia, tiene la propiedad de que se opone, en este caso, a la corriente. Bien, es como se opone a la corriente. Bien, entonces al oponerse a la corriente va a hacer que la parte de mi corriente se retrase. ¿Cuánto se va a retrasar? Aproximadamente 90 grados respecto a mi voltaje, que viene a ser el de color rojo. Esto de aquí, pues, lo vemos en los motores. Los motores son puro inductancias, puro bobinas, son embobinados, ¿no? Generan, este fenómeno se da en los motores. Y tenemos cargas capacitivas, ¿no? ¿Qué pasa en las cargas capacitivas? Pasa lo contrario, que en este caso mi voltaje se atrasa respecto a mi corriente, o podríamos decir que la corriente se adelanta, ¿no? Ya que mi capacitor va a oponerse al cambio de voltaje, ¿sí? Se opone en cierta forma el cambio de voltaje, ¿no? Entonces va a hacer que mi corriente se adelante, un valor igual a 90 grados. Bien, ¿dónde encontramos esto? Pues los condensadores. Oye, los condensadores lo podemos utilizar, por ejemplo, a la hora de nosotros corregir esto, el fenómeno de aquí, ¿no? Ya que como es un fenómeno opuesto, va a hacer que se reste y se va a tratar de llegar a lo de aquí, ¿no? A lo que pasaría cuando aplicas una tensión o corriente alterna a una carga resistiva. Aquí podemos ver ya algunos conceptos como lo que viene a ser la potencia reactiva, ¿bien? Podemos ver aquí el Cospi, el famoso Cospi que presentan mis motores, que lo vamos a ver posteriormente. Bien, vamos a borrar esto. Bien, ahora vamos a ver
algunas características de la resistencia. Bien. Bien, tenemos la resistencia óhmica, la resistencia inductiva, la resistencia capacitiva. ¿Qué pasa? Que mis materiales, por ejemplo, perdón, una carga inductiva, una carga capacitiva, también todo esto va a presentar una cierta resistencia, ¿no? Cuando hablamos de una inductancia, se llama reactancia inductiva. Y su propiedad viene a ser 2pi por la frecuencia de mi red y por el valor de mi bobina, ¿no? Que se mide en Hz. Y cuando aplicamos en este caso una corriente de voltaje alterno, una carga capacitiva, también se va a producir un tipo de resistencia que va a ser 1 dividido entre 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia de mi red y multiplicado por mi condensador, ¿no? Por el valor de mi condensador, que es el farad. Ahora, tenemos la impedancia. ¿Qué viene a ser la impedancia? La impedancia viene a ser la resistencia total, ¿no? Por ejemplo, nosotros simbolizamos una bobina así nada más, ¿verdad? Pero en realidad, este material presenta una resistencia y un efecto inductivo. En realidad viene a ser así. La unión de una resistencia con, pues, ya la unión de la bobina, ¿no? Y esto de aquí ya viene a ser la impedancia, ¿no? Que viene a ser la unión de mi resistencia óhmica con el valor de la resistencia de mi inductancia, ¿no? Este valor de aquí puede ser el de aquí o puede ser el de aquí, dependiendo de que si es una inductancia o un inductor o un capacitor, ¿no? Bien, algo así, ¿no? Esto de aquí es cuando tenemos este tipo de circuitos y este de aquí cuando tenemos este tipo de circuitos. Bien, ahora continuemos. Ahora vamos a hablar sobre las potencias, los 3 tipos de potencias que se dan cuando estamos en corriente alterna o cuando se aplica corriente alterna, ¿no? Tenemos lo que viene a ser la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, que se simboliza por la clásica taza o la jarra de cerveza, ¿no? Donde tenemos que la potencia activa viene a ser el líquido, la potencia reactiva viene a ser la espuma y todo mi vaso viene a ser mi potencia aparente. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Que mi potencia activa viene a ser la potencia que se consume, la potencia, por así decir, útil, la que se consume dentro de mi circuito, ya sea un motor, etc. La potencia reactiva viene a ser lo que se desperdicia. Esto de aquí no produce trabajo útil, ¿bien? La potencia es desperdiciada. Se mide en volamperios reactivos. La potencia activa se mide en watts, ¿no? Bien, y tenemos la potencia aparente, que viene a ser la potencia total que se va a suministrar, en este caso, mi circuito, ¿no? Que ya dentro de ello está la potencia reactiva y la potencia activa. La potencia aparente se mide en volt-ampere o kilovolt-amperes, ¿no? Al igual que el otro, kilovolt-amperes reactivos. Y aquí tenemos otro concepto importante, ¿no? Que viene a ser el ángulo phi. Este ángulo viene a ser el desfase que va a existir entre la tensión y la intensidad. Aquí hablamos de la intensidad de corriente. ¿Bien? Esto de aquí lo observamos aquí. Recuerdan que les mencioné que cuando nosotros aplicamos una tensión alterna a una carga inductiva, va a generarse un desfase, ¿verdad? La corriente se va a trazar al voltaje. Este desfase es mi ángulo phi. Este desfase es este ángulo, ¿bien? Es el desfase entre la tensión y la corriente. Bien. Y este ángulo va a ser el mismo que se va a dar entre las potencias, ¿no? En este caso entre P y Q,
Esto se observa en el famoso triángulo de potencia, que lo podemos observar a continuación, ¿no? Donde se van a relacionar lo que viene a ser la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. Bien, acá tenemos igual su letra que lo representa, ¿no? La S, la P y la Q. Aquí tenemos el cos-phi, bien, y aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Que me van a permitir a mí poder hallar ciertos valores dentro de mi triángulo de potencia, ¿no? Bien, aquí un detalle, ¿no? Cuando vamos a cambiar el color, un momentito, ya. Aquí cuando hablamos de potencia reactiva, en el caso de los motores, estamos hablando de una bobina o de una inductante, ¿verdad? Entonces, esto se va a representar hacia arriba. ¿Bien? Esta potencia reactiva se representa hacia arriba. Perdón. Claro, de potencia reactiva hacia arriba cuando se trata de inductantes. Y cuando se trata de capacitantes o de capacitores, esto de aquí viene a ser hacia abajo. Se representa hacia abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros reducir la potencia reactiva? Utilizando un capacitor, porque ese de aquí va a restar, ¿no? Porque es un efecto opuesto, como les mencioné. Bien. Ahora, hablemos un poco del factor de potencia, ¿no? ¿Qué viene a ser el factor de potencia? El factor de potencia viene a ser una característica también presente en la placa de mis motores, ¿no? Podemos tener un factor de potencia también llamado cos-phi de 0.75, un cos-phi de 0.9, un cos-phi de 1. Mientras mayor sea mi cos-phi, mucho mejor se va a aprovechar, en este caso, la energía total suministrada, ¿no? El cos-phi va a estar entre 0 y 1. 1 es el valor total, es el valor preferido, ideal, mejor dicho, ¿no? Si nosotros tuviéramos un cos-phi de 1, podemos decir que no existe potencia reactiva, ya que tanto la potencia activa como la aparente estarían así. O sea, no existe un ángulo. Pero lo real o la realidad es que va a existir un ángulo de desfase, un ángulo phi, y este ángulo, este cos phi, va a ser el que me va a generar mi potencia reactiva. ¿eh? Por eso, esto es lo ideal, pero en realidad siempre es así. Claro que se busca reducir lo máximo que se pueda, ¿no? A lo mucho te podría quedar algo así, pero siempre va a existir, ¿no? La potencia reactiva. Entonces, mientras mayor sea mi cos-phi, 0.9 por ejemplo, podemos decir que se está aprovechando el 90% 100, ¿no? Mientras menor se está aprovechando el 75 de 100, o sea que se está aprovechando menos energía y aquí más energía, ¿no? De aquí, de la potencia aparente, por así decirlo, ¿no? Bien, ahora, vamos aquí. Bien, ahora aquí tenemos, ¿no? La representación del cos-phi, que es P sobre S, ¿no? Y el phi es la diferencia de ambos. Bien. Ahora vamos a tratar un tema muy importante, que viene a ser la corrección del factor de potencia. Esto es lo que les he estado mencionando, ¿no? Que se busca que mi cos-phi sea lo más cercano a 1 posible, ¿no? Aquí tenemos un triángulo, ¿no? El cual vamos a tener un ángulo phi mayor, ¿no? Inicial, y lo que nosotros buscamos es reducirlo hasta tener un valor de phi menor, ¿no? Esto es un antes, o un 1 y un 2. Así me tiene que quedar. Entonces, cambiar de color para que se pueda. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando que mi. No se ve bien. Sí, un poco.
estoy buscando que mi potencia reactiva sea menor, ¿no? Esto es lo que estoy buscando. ¿Y cuál es lo que tengo? Tengo todo esto. Entonces, para yo llegar a esto, tengo que restarle otra potencia reactiva, que es de efecto opuesto. ¿Y cuál es? La de un capacitor, o también llamada condensador, ¿verdad? Bien. Entonces, para ello vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Tenemos que la tangente de phi es igual a Q, que es la potencia reactiva, sobre la potencia activa, ¿no? Y para hallar mi potencia reactiva, venimos a multiplicar lo que viene a ser la potencia multiplicado por la tangente de phi, ¿bien? Y esta tangente de phi lo hallamos de esta forma, ¿bien? Y luego, para nosotros hallar ya la potencia reactiva que vamos a utilizar para, en este caso, reducir, ¿no? Reducir al mínimo es potencia por la tangente del phi inicial, que es cuando no se está, al inicio, ¿no? Menos la tangente de phi segundo, o sea, ya cuando se ha corregido el factor de potencia. Bien, aquí tenemos la forma, ¿no?, de cómo hacerlo. Por ejemplo, si tenemos un cosfi de 0.9, para nosotros hallar el ángulo, tenemos que hacer la inversa del cosfi, que es el coseno a la menos 1, en este caso de 0.9, o también llamado el arco coseno. Esto de aquí lo podemos hacer mediante una calculadora científica. Bien, puede ser arco coseno o coseno a la menos 1 de mi valor, que en este caso es 0.9, y me va a botar un valor de 25.84. ¿Qué quiere decir? Que este de aquí viene a ser mi ángulo, ¿no? Mi ángulo de aquí, 25, en este ejemplo, ¿no? Ahora, yo ya al tener mi ángulo, simplemente calculo la tangente. Reemplazo tangente de 25.84 y me sale 0.48. Que acabo de hallar el valor que yo voy a poner aquí. Aquí mejor dicho, ¿no? Así hallo la tangente. Esta potencia es la potencia de mi motor. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para que todo esto quede más claro. Un minutito para borrar. Ya, pero antes de seguir, ¿no? Recordemos que esta es la fórmula, ¿verdad? Pero ya para nosotros hallar nuestro banco de condensadores, nosotros tenemos que aplicar la siguiente fórmula, donde tenemos que, como estamos en una red trifásica, vamos a tener, en este caso, que multiplicar 3 por mi potencia reactiva Q. Este Q es el que yo he hallado aquí, esta parte de aquí. ¿Ves? Es el que yo hallé aquí. Este Q viene a ser este Q de aquí. Este de aquí. ¿Bien? Y lo vamos a dividir entre el voltaje que nosotros estamos suministrando a mi motor, ¿no? Este es mi motor, o sea, por ejemplo, si le suministramos 220, sería 220 al cuadrado multiplicado por W. ¿Y qué viene a ser W? W viene a ser 2 multiplicado por pi y multiplicado por la frecuencia de mi red. En nuestro caso viene a ser 60 Hz. Vamos a cambiar 60 Hz. Esto es en el caso de una configuración en delta. Si nosotros tuviéramos una configuración en estrella como la de aquí, la fórmula sería la siguiente, ¿no? O sea, es la misma, pero cambia en vez del 3, el 9. Pero ¿cuál es la más utilizada? Es la de aquí. La de aquí es la que nosotros vamos a utilizar. Y la que se utiliza mayormente. Esta de aquí no mucho.
Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo calcular, en este caso, mi condensador. Para nuestro banco de condensadores, ¿no? Que observamos aquí, que está en delta, que puede ser en delta o en estrella. Entonces, para este ejercicio, nosotros vamos a suponer que tenemos un motor que es trifásico, ¿no? Y que va a tener una potencia, a ver, ¿de cuánto puede ser? Vamos a tener una potencia de 1 HP. ¿Sí? Nada, tenemos una potencia de 1 HP y tenemos que mi motor presenta un COSPI de 0.7. Mi motor presenta un COSPI de 0.7. ¿Y qué es lo que yo quiero? Quiero mejorar este COSPI a un COSPI de 0.9. ¿Sí? Tengo mi motor de 0.7 y quiero mejorarlo a 0.9. Tengo un motor de 1 HP. Bien, empezamos entonces. ¿Qué tenemos al inicio? Tenemos un COSPI de 0.7, ¿verdad? Entonces realizamos lo que les mencionamos al inicio, ¿no? Para yo hallar el ángulo, este angulito de aquí, usamos una calculadora científica y hallamos la inversa del coseno. Sería coseno a la menos 1 o arco coseno de 0.7 y me arroja, en este caso, un ángulo de 45.57. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que ese ángulo viene a ser el inicial. Bien, aquí tenemos nuestro 45.57. Este es mi ángulo inicial, ¿no? Que me va a definir mi potencia reactiva. Como podemos observar aquí, este es grande, ¿no? Entonces, luego de obtener el ángulo, lo reemplazamos con la tangente y me sale un valor de 1.2. Este valor de 1.2 yo lo voy a poner aquí. Esto es lo que yo tengo. ¿Bien? Esto es lo que tengo. Todo esto lo realizo para obtener la primera parte, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero? Hacemos lo mismo, esto es lo que tengo y esto es lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que mi COSPI sea de 0.9, ¿verdad? Entonces, realizamos lo mismo. Ponemos el seno a la menos 1 de 0.9 y miren, me arroja un ángulo de 25.84, que como podemos observar es mucho menor al ángulo inicial cuando teníamos un COSPI 0.7. Entonces, esto más o menos me va a quedar de la siguiente forma. Este ángulo de aquí va a ser 25.84. Bien, entonces observamos que obtuvimos un ángulo de 25.84, que es menor al ángulo inicial, ¿no? Entonces aquí ya hemos corregido nuestro factor de potencia, ¿no? Este Q2 viene a ser menor, ¿no? Porque solamente es aquí. Ahora, este ángulo lo vamos a poner, realizamos la tangente del ángulo, al igual que arriba, y obtenemos un valor de 0.48. Este 0.48 sería mi tangente 2, este de ahí. Ahora, la potencia. ¿Cuál es la potencia? Habíamos dicho 1 HP, pero nosotros sabemos que 1 HP, ¿a cuánto equivale? Equivale a 746 watts, ¿verdad? Y 1 HP igual a 746. Este valor lo ponemos aquí, ¿no? En la fórmula y nos queda así. Así nos va a quedar, ¿no? 746, que es la potencia de mi motor, multiplicado por la resta de 1.02, que está aquí, menos 0.48, que sea con la tangente del ángulo inicial y la tangente del ángulo como yo quiero, o sea, al final, ¿no? Lo que tengo lo que quiero. Entonces esto me va a salir un valor
de 0.54. Vamos a borrar. Tenemos un valor de 0.54. Ahora, una vez nosotros obtenido nuestro QC, que nuestro QC es 0.54, vamos a reemplazar en la fórmula, donde tenemos que el valor de mi condensador en configuración delta viene a ser igual a 3, ¿no? Porque estamos en trifásica, recordemos que es un motor trifásico, multiplicado por el 0.54 dividido entre el voltaje. En este caso le vamos a suministrar un voltaje de 220. Entonces sería 220 voltios al cuadrado multiplicado por 2 por pi y por la frecuencia, que es 60. Esto de aquí, resolviéndolo, me va a salir un valor de 26.5 microfarads. Ahora, yo a la hora de comprar y elegir mi capacitor, no voy a encontrar este valor. Entonces tendremos que elegir el más próximo superior posible. ¿Y cuál viene a ser? Viene a ser el que se observa aquí en la imagen, que viene a ser de 30 microfarads, ¿no? Tiene que ser en alterno. Entonces esto aguanta hasta 450, tenemos 60 Hz, ¿no? Entonces, este es. Pero esto de aquí es para un capacitor. Nosotros habíamos observado que la configuración aquí viene a ser con 3 capacitores. ¿Y qué hacemos entonces? En realidad, nada, porque ya hemos hallado el valor de mi condensador. El valor de mi condensador, este 26, o bueno, 30, viene a ser de cada uno de estos capacitores. O sea, el valor viene a ser el mismo. Aquí viene a ser 30, 30, 30. Ya lo único que quedaría es el conectado. Y es así como nosotros podemos hacer un banco de condensadores para mejorar el factor de potencia. Aquí lo hemos mejorado como vimos, ¿no? Lo redujimos, ¿no? De un ángulo de 45 a 25. Se ha reducido significativamente. Y ahora mi motor es de 0. Podremos decir que mi motor tiene un COSI de 0.3, mucho más eficiente que uno de 0.7. Ahora, se puede obviar todo este cálculo. Nosotros podemos obviar todo este cálculo. ¿Cómo? Utilizando lo que vienen a ser las tablas de corrección del factor de potencia. Como esta, una tabla como esta, ¿no? Hay muchos modelos de tablas, pero este es uno más fácil de entender, ¿no? En la parte de aquí tenemos el COSPI que yo tengo y en la parte de aquí tenemos el COSPI que yo quiero. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era nuestro COSPI que teníamos? Era de 0.7. Buscamos, ya, aquí está mi 0.7. ¿Y a cuánto quería mejorarlo? Quería mejorarlo a 0.9. Entonces, nosotros al intersectar estos valores, tenemos un valor de 0.54. Y miren, ese valor es el mismo que nosotros hallamos, ¿no? Matemáticamente, 0.54. Entonces, todo este cálculo lo obviamos simplemente utilizando la tabla. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué de frente no nos enseñó a utilizar la tabla? Simplemente porque no siempre vamos a tener estas tablas a la mano. Entonces, si no la tenemos, es bueno, ¿no? Como saber cómo hallarlo, ¿no? Manualmente, por así decirlo, matemáticamente. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Habíamos visto que el valor era 0.54 y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Todo este 0.54 reemplaza a toda esta parte de aquí. ¿Y cómo me queda? Nada. Este valor reemplaza todo este cálculo, ¿no? Todo el cálculo. Entonces simplemente utilizaríamos la fórmula de aquí, la fórmula para hallar el valor del capacitor. 3.3 por 0.54. Es todo mi QC. Esta tabla reemplaza todo el cálculo de mi QC. Y sale lo mismo, 96.5. Y pues el capacitor viene a ser. Hasta aquí hemos visto la forma de hallar un banco de condensadores en beta, ¿no? Si queremos hacerlo de estrella, todo es lo mismo, solo difiere que este viene a ser un 9, ¿no? Ya ustedes pueden probar y ver qué valor le da, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre las fuentes de alimentación.
Existen muchos tipos de fuentes de alimentación, ¿sí? Tenemos las fuentes de alimentación de tipo AC-DC, las fuentes de alimentación DC-DC, AC-AC y fuentes de alimentación de laboratorio, ¿sí? ¿Cuál es la función, ¿no?, de una fuente? Es simplemente suministrarme a mí energía, ¿no? En suministrar energía a un equipo, a un dispositivo eléctrico, ¿no? Y esta energía que me va a suministrar tiene que adaptarse a las necesidades que yo requiero. Nosotros vamos a hablar sobre los tipos de alimentación ACDC, que son las que más se utilizan en la industria. Las fuentes de ACDC simplemente es como una variación, ¿no? Porque entra corriente continua y sale corriente continua. Simplemente lo que varía aquí son los valores. Si tengo una fuente de alterna, lo mismo. Puedo tener voltajes más altos o más bajos. Y una fuente de laboratorio, estamos hablando de fuentes que se utilizan, por ejemplo, a la hora de reparar placas. Para reparar placas necesitamos fuentes especiales, las cuales me van a botar amperajes diferentes y voltajes diferentes, ¿no? Para probar cada circuito integrado, cada resistencia, cada diodo, cada resistor. Bien. Pero nosotros nos vamos a dedicar a las fuentes de alimentación AC/DC. Este tema es muy grande, pero vamos a tratar de reducirlo. Bien. Vamos a ver las fuentes de alimentación AC/DC. Estas fuentes de alimentación son las que nosotros utilizamos diariamente. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, un cargador de celular, ¿no? Un cargador de celular viene a ser una fuente de AC/DC, ya que nuestros celulares, su batería se carga con corriente continua. Pero nuestra red eléctrica nos va a suministrar externa. Entonces, esa es la función que hace mi fuente de alimentación AC/DC. Convierte la corriente de tensión alterna en continua, ¿no? Su símbolo es el siguiente, como podemos observar aquí. Esto por aquí entra, alterna, y por aquí sale continuo, ¿no? Donde hay un positivo y un negativo. Aquí tenemos varios modelos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, que es una fuente, un cargador, por ejemplo, de algún equipo, ¿no?, de una cámara, etc. Y aquí tenemos una fuente de alimentación que se utiliza también para tableros, ¿no? Pero estas fuentes son malas, son chinas. Pero, como se puede observar aquí, miren, por aquí me va a permitir alimentarla, LN, y hay neutro. Y este de aquí va a ser para desviar las cargas que puede haber, ¿no?, al tener contacto con una parte eléctrica con una carcasa metálica, ¿no? La Tierra me va a desviar esas cargas. Entonces este es un tipo de una alimentación, una fuente de alimentación AC/DC, sí, ¿no? Luego de ello ya tenemos fuentes de alimentación más sofisticadas, ¿no? Como la de aquí, ¿no? Esta es una fuente Siemens, y tenemos otra también Siemens, que es una Citor. Estas de aquí, a diferencia de una fuente simple como la de aquí, son más precisas, el voltaje es más, o sea, al momento de la corrección del voltaje es mucho mejor. Ahora vamos a ver, vamos a explicarlo, ¿no? Hay fuentes también, como la cito, pero en otros modelos inteligentes, que te va a mostrar el valor de cuánto voltaje se está suministrando y cuánto voltaje se está, con cuánto voltaje se está alimentando y cuánto está suministrando. También este tipo de fuentes te puede mostrar si hay algún error, ¿no? Si hubo algún fenómeno eléctrico. Es otro tipo de fuentes que también son citos. Hablemos un poco sobre la fuente de alimentación Siemens. En este caso tenemos una fuente de alimentación Sinami PM1207, 1 AC, 12 DC 24 voltios y 2.5 amperes. Estas fuentes de alimentación
Son las que ya cuando ustedes puedan venir, van a observar aquí en nuestros laboratorios, ¿no? Tenemos esta fuente, va a tener la característica, uno, de que se alimenta de forma monofásica, ¿no? O sea, tiene una entrada, si no me equivoco es por aquí, una línea y un neutro, ¿no? Y por aquí tiene lo que viene a ser las salidas, ¿no? Positivas y negativas. Este de aquí lo puedo alimentar, me dice de entre 120 a 230, perdón, o de 176 a 264, y de salida me va a botar 24 voltios. O sea, esta fuente podemos decir que es de 220 en AC a 24 voltios en DC. Eso es lo que la salida, ¿no? Esto de aquí me da a mí permitir alimentar, por ejemplo, a un logo, ¿no? A más módulos de expansión. Tenemos una tolerancia estática del 3%, tenemos ya, esta ya presenta IP, una IP20, ¿no? De protección. No, y esas son algunas clases, algunas características presenta esta fuente de alimentación. Hay muchas más, muchísimas más, y ya para eso ustedes tendrían que ingresar a la hoja de datos de la fuente, ¿no? Tenemos muchísimos más datos. Bueno, aquí en resumen es una fuente de 24 voltios que me suministra hasta 2.5 amperios. La siguiente es una CITO PSU100S, 24 voltios a 5 amperios, me suministra más corriente. Las características son similares a la otra, ¿no? Alimentación de 220, me bota 24 voltios, ¿no? En continuo, me bota 5 amperios, ¿no? Tiene una IP20, ¿no? Y así más valor. Estas son fuentes más sofisticadas, como la primera, ¿no? Que es una fuente. Sí. Ahora vamos a entrar a un tema muy, muy interesante, ¿no? Tal vez esperado por muchos de toda esta sesión, que es sobre los motores eléctricos, ¿no? Vamos a tratar las características principales del motor eléctrico, los tipos, ¿no? Que hay, y todo lo demás. Bien, primero, ¿no? ¿Qué viene a ser un motor eléctrico? En resumen, un motor eléctrico viene a ser una máquina que lo que va a hacer es convertir la energía eléctrica que se le está suministrando a un tipo de energía mecánica rotatoria, ¿no? Haciendo girar este eje y este eje va acoplado a otro equipo, ¿no? Para realizar un determinado trabajo. Y también va a presentar pérdidas. Estas pérdidas son a través del calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un motor, una máquina que convierte, es como un transductor, convierte la energía eléctrica entrante a una energía mecánica rotatoria saliente. Una energía mecánica, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante los campos magnéticos, ¿no? Esto de aquí produce pérdidas a través del calor, ¿no? Aquí tenemos una imagen real de un motor, ¿no? Acá tenemos su eje, ¿no? Y demás. Ahora, existen varios tipos de motores eléctricos, dentro de los cuales motores de corriente continua y motores de corriente alterna, ¿no? Bien. Dentro de los motores de corriente continua tenemos varios tipos, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Nosotros en esta clase vamos a hablar, o vamos a tratar más sobre los motores de corriente alterna. ¿Por qué? Ya que debido al fácil conexionado, al bajo costo y a su fácil mantenimiento, las empresas, las industrias optan por utilizar más motores de corriente alterna que de corriente continua. O sea, no es que no se usen, sí se utilizan, pero para aplicaciones más concretas, ¿no? Pero ya cuando se requiere aplicaciones donde se necesiten grandes potencias, lo habitual viene a ser utilizar motores de corriente alterna. Bueno, en los motores de corriente continua, como características es que van a disponer de dos devanados, ¿no? El inducido y el inductor. O sea, el inducido en el rotor y el inducido en el rotor y el inductor va a ser en el estator, ¿no? El que en este caso recibe la excitación.
tenemos de varios tipos, ¿no? Como dependiendo ya, o sea, según cómo se conecten entre sí los devanados, o sea, el inducido y el inductor, van a surgir los tipos, ¿no? Como los de excitación independiente, en serie, por derivación, o también llamado shunt, o la excitación compuesta, también llamada K. Bien, estas son algunas características de los motores de corriente continua. Hablando también, así como los motores de corriente alterna, ah, al momento del arranque se presenta un pico de tensión, ¿no? En la de continua, también. Y para eso se utiliza un dispositivo llamado rebota, que va a ir en serie con el devanado inducido, ¿no? O sea, una vez que el motor de corriente continua arranca y alcanza, en este caso, su funcionamiento normal, el reóstato se desactiva. Esa es una característica, ¿no? Dentro de las características de los motores de corriente continua. Y ahora, dentro de los motores de corriente alterna, según el número de fases, pueden ser monofásicos o trifásicos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar más de los motores trifásicos, ¿no? Pero así como característica, ¿no?, de un motor monofásico es que solamente va a presentar fase y neutro y se va a utilizar más en entornos domésticos, a diferencia de los motores trifásicos que se utilizan en entornos industriales. Esa es una de las diferencias y características de un motor monofásico en este caso. Y otra característica es que generalmente un motor monofásico viene a tener acoplado un condensador, ¿no? Un condensador de arranque, ¿no? O un interruptor centrífugo. Los más conocidos son los condensadores de arranque. O sea, un motor monofásico presenta un condensador de arranque, ¿no? Y bueno, estos son de baja potencia, ¿no? Y un arranque normal se puede hacer directamente, no conectando a un interruptor termomagnético, nada, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar de los motores trifásicos, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Dentro de los motores trifásicos vamos a tener algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos motores síncronos y asíncronos. Dentro de los asíncronos podemos, lo que les mencioné, los monofásicos. Bien, un motor trifásico a diferencia del monofásico, viene a funcionar con tres fases, ¿no? Cada una separada por 120 grados. Y dentro de estos se existen de dos tipos, llamado jaula de ardilla, o también llamado cortocircuito, y del rotor bobinado. ¿Bien? Hablemos un poco de los motores asíncronos de inducción. ¿Por qué se llaman motores asíncronos? Ustedes se preguntarán. Un motor se llama asíncrono cuando la velocidad de giro del campo magnético que está en el entrehierro es ligeramente distinta a la velocidad de giro del rotor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Imaginemos este de aquí viene a ser mi estator y este pequeño va a ser mi conductor. Este es mi inductor. Al momento de generarse un campo magnético, en mi estator se va a dar aquí, en esta parte que se llama entrehierro. Este campo magnético va a hacer que gire en este caso, mi rotor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la velocidad en la que gira mi campo magnético
viene a ser ligeramente superior a la velocidad de giro de mi rotor. O sea, va a ser más rápido. Entonces, esta diferencia de velocidades va a ser el que le va a dar la característica del motor asíncrono, que no están en sincronía. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos una fórmula que es la velocidad de giro para hallar la velocidad de giro. Pero esta fórmula es para hallar la velocidad de giro síncrono. ¿Ven? Que es 120 por la frecuencia dividido entre el número de polos del emanado de motor. ¿Sí? Y aquí tenemos un cuadro, ¿no?, en el cual nos muestra que a más revoluciones por minuto, mayor será el número de polos de mi motor. Perdón, a menos revoluciones, disculpen, más polos va a presentar mi motor. Por ejemplo, si mi motor tiene 4 polos, va a tener en forma síncrona 1800 revoluciones por minuto. Si mi motor presenta 8 polos, va a tener aproximadamente 900 de forma síncrona. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si se suministra energía eléctrica a un motor de un HP de 4 polos a una frecuencia de 60 Hz, ¿cuál sería la velocidad síncrona? Simplemente reemplazamos, ¿no? La velocidad síncrona, que viene a estar representada por ns, viene a ser igual a 120 multiplicada por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz, y dividido entre el número de polos, que viene a ser 4. Total me sale 1800 revoluciones por minuto, que, como podemos observar, está aquí, en la tabla. Entonces, esto de aquí es mi velocidad síncrona. Esto de aquí me va a permitir a mí hallar una característica más de los motores asíncronos, que se llama el deslizamiento, que lo vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué viene a ser el deslizamiento? El deslizamiento viene a ser esa diferencia que les había comentado al inicio de velocidades entre el campo magnético que está en el entrehierro con mi rotor. Bien, su fórmula para hallar es la siguiente, ¿no? Y se va a expresar en porcentaje. Tenemos que mi velocidad síncrona se resta con la velocidad, en este caso, que va a indicar mi placa de datos del motor, ¿no?, dividido entre velocidad síncrona de nuevo multiplicado por ejemplo, del ejemplo anterior, calcular el deslizamiento si se tiene un motor de 1670 revoluciones por minuto. Bien, 1670 revoluciones por minuto. ¿A cuál nos hace acordar? ¿O cuál es el más próximo? Es 1800, ¿verdad? Bien, entonces estamos viendo que la velocidad, en este caso síncrona, viene a ser de 1800 revoluciones por minuto. O sea, esto es lo ideal. Y le restamos la velocidad que nos da en este caso como dato, ¿no?, que es 1670 dividido entre lo mismo. Entonces tenemos un 7.2% de diferencia de velocidad. ¿Sí? Esta es la diferencia, 7.2%, que equivale a la resta entre estos dos, ¿no? Aproximadamente es 130, 130 revoluciones equivale al 7.2%. Bien. Aquí tenemos un cuadro que me va a representar el deslizamiento y la corriente. ¿Qué me va a decir este cuadro? Este cuadro me va a indicar que mientras más deslizamiento exista, más corriente también va a haber. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el eje de mi motor, si le pongo una carga, es como si yo estuviera frenando mi motor. Y al frenar mi motor, este va a buscar seguir girando. Entonces, va a aumentar la corriente para suministrarle la energía que este necesita. ¿Bien? Entonces, podemos decir que si el deslizamiento aumenta, o sea, si yo freno mi rotor, por así decirlo, va a aumentar también la corriente. Bien, digamos, ya. Aquí tenemos lo que viene a ser algunas partes o las partes más importantes del motor, ¿no? Dentro de las cuales tenemos el estator, que es la parte fija, y es aquí donde está ubicado mi rotor, en la parte interna. Y tenemos mi rotor, que es la parte móvil, ¿no?
se encuentra dentro del estator. Además de tener otras características, ¿no? Como la placa de bordes del motor, que es donde se va a conectar la alimentación del motor. Y aquí tenemos el rotor, tenemos el ventilador, una parte muy importante que me va a permitir a mí, en este caso, poder disipar el calor. El calor interno lo voy a poder expulsar. Tenemos la placa característica que viene a ser una lata, un pedazo de lata donde me va a indicar los datos de un motor, el tipo de alimentación, ¿no? Su COSI, por ejemplo, ¿no? Si se conecta en delta, en estrella, etc. Acá tenemos el bobinado y el eje, ¿no? Bien. Aquí tenemos los dos tipos, ¿no? De motores. El motor jaula de ardilla, o también llamado rotor en cortocircuito, y el rotor bobinado, o también denominado de anillos rosantes, ¿no? El motor de jaula de ardilla es el más utilizado para todo tipo de aplicaciones, y cuando utilizamos un motor de rotor bobinado es cuando necesitamos un gran par de motores, o sea, cuando necesitamos trabajos que requieren gran par, porque utilizamos este tipo de motores. Un motor de rotor bobinado. A diferencia es que aquí en el rotor está compuesto, está lleno de bobinas, como se puede observar aquí, ¿ven? Y aquí no. Y en el otro no. Bien, también vamos a tener que, en este caso, cada uno va a presentar ciertas alimentaciones. Ahora lo vamos a ver. Aquí, ¿no? Tenemos dos tipos de configuración. La configuración en estrella y la configuración en triángulo, también llamado delta. La forma de nombrarlo está bien, es delta o triángulo, cualquiera de las dos es aceptada, ya depende de cada uno. Y la configuración en estrella, pues es estrella. Ya, aquí, ¿qué pasa? Que físicamente podemos decir que, un momentito, o sea, aquí en la parte de abajo, si se observa un poquito, esta es la configuración física en estrella, ¿no? Donde podemos observar que en la parte de aquí tenemos placas que están en serie, ¿no? Que viene a representarme este punto, y los tres demás vienen a representar en L1, L2 y L3. Y luego tenemos el delta, que su representación es la siguiente, ¿no? Que todas están separadas, uniéndose de dos en dos bordes. Bien. ¿Qué pasa aquí? Que esto más depende, en este caso, del tipo de alimentación que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, para lo que viene a ser estrella, la configuración estrella se va a utilizar cuando tenemos tensiones de alimentación mayor, y se va a utilizar en delta cuando tenemos tensiones menores. O sea, ¿qué quiere decir? Que los motores tienen la característica de ser trifásicos con bitensión, o sea, con dos tensiones. Pueden funcionar con dos tensiones, ¿no? Una menor y una mayor. Solamente tendríamos que fijarnos en el tipo de conexionado que esto presenta, ya sea en delta o en estrella, ¿no? En estrella viene a ser para tensiones mayores y en triángulo para tensiones menores, ¿no? Obviamente la corriente aquí va a diferir. Aquí está. Esta es la conexión física que presentan los motores. Este es en delta y este es en estrella. Ahora, un detalle aquí. Esta denominación U1, W2, esto de aquí, viene a ser la que actualmente se utiliza. Existe otra que viene a ser una denominación más antigua, en la cual tenemos U, B y W, ¿no? Y la otra que viene a ser Z, X y Y, si no me equivoco. Sí, Z, X y Y. Esta es la denominación antigua. ¿Y cuál es la actual? La actual es esta, ¿no? Antes tenemos U1, B1, esta es la actual, y esta es la antigua. Uy, disculpen. Un momentito. Bien. Entonces, estas son las conexiones, ¿no? Para el caso de un motor de 6 terminales.
Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos un motor trifásico, donde su placa característica muestra que se puede alimentar a 230, si se conecta en triángulo, y a 400 voltios, si se conecta en estrella, y yo tengo una alimentación más o menos de 220, ¿a cuál lo conectaría? Lo conectaría en triángulo, delta, ¿verdad? Porque es la que más se aproxima. Acá tenemos ya la conexión para motores de 9 terminales. En este caso ya podemos decir que depende más de la alimentación que nosotros queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es para un motor de 9 terminales, ¿no? Hay doble delta y también hay doble serie. Perdón, doble estrella y estrella en serie, disculpen. ¿No? Esta es la configuración y en este caso se utiliza para tensiones de servicio de 220 y el otro para 440. Y también hay para delta, y en delta en serie y doble delta. Se utiliza delta en serie cuando tenemos tensiones de servicio mayores a 440 voltios y el otro para tensiones de servicio de 220 voltios. ¿Bien? Ahora, tenemos algunos datos, o sea, de nuestro motor que se van a encontrar en la placa de datos. Vamos a nosotros poder observar que tenemos números y símbolos, ¿no? Que ahora vamos a aprender a interpretar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí el número 3 y este símbolo, que es como una onda sinusoidal, podemos decir que el motor es de 3 fases. Y si es de 3 fases, podemos decir que es un motor trifásico, ¿sí? Acá puede haber 2, sería un motor monofásico y así, ¿no? Tenemos aquí la frecuencia de operación. Si vemos Hertz viene a ser, pues, la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que es la frecuencia? Si vemos el Hertz, la HC. Aquí tenemos el IEC, que es una norma de construcción del motor para escribir una tabla. Tenemos la potencia nominal del motor, que en este caso viene a ser de 15 kilowatts. Tenemos las revoluciones aquí por minuto, que es de 2910. Bien, es de 2910 revoluciones por minuto. Aquí, mira, este es 2910, ¿a cuál se aproxima más? Al de aquí, ¿verdad? 3600. Entonces podemos decir que ese motor es de 2 polos y tiene una pérdida regular de grande. A ver, digamos. Tenemos aquí los tipos de conexiones. Tenemos la conexión en estrella y la conexión en delta. Esta placa es, en este caso, es buena con nosotros. ¿Por qué? Porque nos está mostrando hasta la forma de cómo conectarlo. Hay placas que no nos muestran. Y es ahí donde vamos a batallar un poquito, ¿no? Cómo conectarlo. Pero cuando es un motor así de 6 terminales, se puede hacer mediante un multímetro, ¿no? Comprobando cuáles son las bobinas y se hace de manera más fácil. Bien. Cuando tenemos una conexión en tipo estrella, podemos conectar este motor, o sea, este motor a 400 voltios con un funcionamiento con una corriente de consumo de 29 amperios. Y lo podemos conectar en delta o triángulo si tenemos aproximadamente 230 voltios. Y en este caso se consume 50 amperios. ¿Qué podemos observar aquí? Que a más voltaje, menos corriente. Y a menos voltaje, más corriente. ¿Por qué? Porque la potencia se tiene que mantener. Tenemos, una IP, que es el grado de protección de mi motor, mediante partículas sólidas y humedad. Algunas presentan el peso del motor, ¿no? Sí, estas son algunas características del motor. Y como ejemplo final, vamos a ver, ¿no? Las características de una placa real. Y vamos a identificar algunos datos. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el voltaje de este motor? Tenemos que tenemos dos tipos. ¿Cuál es cuál? Aquí, esta placa es curiosa. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí trabajar con dos frecuencias, a una frecuencia de 50 Hz y a una frecuencia de 60 Hz. Este motor me va a permitir a mí trabajar con dos frecuencias. Entonces, si nosotros trazamos aquí una línea que divida a la placa, podemos observar los datos tanto para una frecuencia de trabajo de 50 Hz
para 60 Hz. Entonces, nos centrémonos en, vamos a hacerlo nosotros, primero en 50 Hz. Para 50 Hz, ¿cuántas revoluciones por minuto tenemos? 1360. ¿Cuál sería su voltaje? En este caso, para delta, sería entre 220 a 242 y en estrella entre 380 a 420. Tenemos una IP55. Esta característica es para ambos casos, ¿no? Tenemos que funciona a 0.55 kilowatts, esta es la potencia nominal, y tenemos un amperaje de 2.8 amperios para 220 a 242 y de 1.62 amperios para 380 y 420. Cada uno es dependiendo del tipo de configuración que tenga el motor. Luego tenemos el COSI. Este motor también es bueno, nos da el COSI. Si no nos da, tenemos que hallarlo matemáticamente. El COSI es de 0.72. Y hasta nos da la eficiencia, la eficiencia es del 70.6%. Y aquí nos indica que es un motor trifásico. Ahora vamos a las características de 60 Hz. ¿Cuántas revoluciones tenemos? 1700. Quiere decir que a más Hz, más revoluciones. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que a 60 Hz funciona de 254 voltios a 277 voltios cuando lo conectamos en delta. Y si lo conectamos en estrella, sería de 440 voltios a 480 voltios. Y la corriente sería de 2.25 amperios para delta y 1.31 amperios para estrella. Tenemos que los kilowatts son los mismos, se mantienen, ¿no? Igual, 0.55 kilowatts. La eficiencia aquí varía un poco, bueno, varía regular, 70.4%, quiere decir que es más eficiente, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto ya las características principales del motor, ¿no? Tenemos más datos, ¿no? Pero hasta el peso, mira, este motor pesa 13.9 kilogramos, ¿no? Y demás datos. Entonces hemos podido identificar las características con la placa de datos de este motor, ¿no? Que es curioso porque funciona con 50 y con 60 a la vez. Hemos dividido en dos para poder nosotros ver los datos. Ahorrar. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la sesión número 1 de electricidad industrial, donde, como podemos observar, se ha dado conceptos básicos, ¿no? Acerca de motores, acerca de los tipos de fuentes, cómo hallar, en este caso, cómo corregir nuestro factor de potencia mediante un banco de condensadores, ya sea en conexión delta o en estrella, los tipos de potencia, activa, reactiva, aparente, que es nuestro COSI, ¿no? Nuestro factor de potencia, la ley de Ohm, ¿no? Y demás.